Estás escuchando MedQuick Podcast, el canal del universo MedQuick.org, donde la medicina toma forma de historias que viajan a tu radio a través de nuestra voz. Más de 8.000 intervenciones, incluyendo apoyo en residencias de mayores en toda España durante la pandemia de COVID-19. Evacuación, apoyo logístico y protección de infraestructuras con 184 militares durante la erupción volcánica de La Palma en 2021. Actuaciones en diversas zonas de Castilla y León, Extremadura y Galicia en los incendios forestales de 2023 y 2024. Y apoyo masivo en las zonas arrasadas por la Dana en 2024 para rescate, achique y logística. También fuera de España, despliegue de efectivos en el terremoto de Turquía y Siria de 2023, e innumerables situaciones más. ¿Saben de quién les hablo? No precisamente de un superhéroe de ficción, ¿no? Les hablo de un activo impresionante que tenemos en nuestro país, en España, ¿sí? Y se llama la UME, es decir, Unidad Militar de Emergencia. Creada en 2005, la UME es un gran equipo de profesionales formado por oficiales, suboficiales, militares de tropa y marinería, procedentes del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y de los cuerpos comunes, así como personal civil. Trabajan para contribuir a la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, interviniendo en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con el doctor Alberto Pérez Villafañez, que es teniente médico destinado en la UME, en el 4º Batallón de Intervención en Emergencias, con sede en la Base Aérea de Zaragoza. Querido Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Jesús. Qué buena síntesis. Yo creo que no lo podía haber hecho mejor, la verdad, de lo que somos y de lo que representamos. La verdad es que es un honor para mí. Créeme, Alberto, que para mí, como médico, tener un compañero que además hace lo que tú haces, le añade todavía un activo más a lo que es nuestra profesión, que ahora nos desgranará. Y estoy seguro que para nuestros oyentes conocer perfectamente no solo ya qué hace alguien en la UME, sino que además qué hace un médico en la UME, esto tiene que ser un descubrimiento. Yo, la primera pregunta, Alberto, que te quiero hacer es exactamente que te definas tu posición en la UME, para que la gente un poquito sepa exactamente qué es lo que haces en la UME de forma sucinta, de forma resumida, y que le expliques a alguien de a pie cuándo interviene la UME y cuándo no, ¿vale? Vale. Bueno, lo primero, darte las gracias. Yo creo que me ves con demasiado buenos ojos, Jesús. Yo creo que se ensalza un poco, que tú ensalzas un poco esta figura, pero porque es un gran desconocido. Yo siempre lo he dicho desde el primer momento que entré a la sanidad militar, el primer momento que me hice médico militar. Pero simplemente es una faceta más, es una rama más de la medicina, poco conocida, muy sacrificada, pero que tiene cosas muy bonitas. A ver, ¿cómo te resumo yo un poco lo que es mi papel de médico en la UME? Porque es complejo, la verdad. De acuerdo. Yo llevo, por un lado, digamos, las dos gorras, como me gusta decir a mí. Uh-huh. Por un lado está mi primera gorra como médico, es decir, soy el médico de familia, para que me entiendas, que cuida de los 500 militares que están en mi batallón, que sale con ellos cuando hay cualquier tipo de intervención, cuando hay cualquier tipo de emergencia, que se encarga de que toda su cobertura vacunal, de todas las patologías que ellos tienen, de sus bajas médicas, de ese control, ¿vale? El que los cuida, básicamente. Perfecto. Junto con mi equipo, obviamente, que somos un equipo de 15 personas entre enfermeros y técnicos que tengo bajo mi mando. Y aprovecho para decir esa segunda gorra, que también me lleva mucho trabajo y que muy pocas veces se habla de ella, que es la de ser jefe de sanidad, ¿vale? Porque en la UME el papel del médico, dando igual el empleo que tenga, que eso es una cosa muy curiosa dentro del ejército, a pesar de yo tener bajo mi cargo a enfermeros que tienen empleos superiores a mí, yo soy su jefe
funcional, ¿vale? Y soy el que toma las decisiones por ellos, el que cuida de su bienestar, el que cuida de sus derechos, de su trabajo, de sus activaciones, de sus guardias y prácticamente de todo. Pero es un poco, esa es mi labor, digamos, así Es resumido. como que, por lo que es como si tuvieras un cupo, ¿no? Como un médico de familia de, digamos, Ajá. al uso, como si tuvieras un cupo de 500 personas, ¿no? Por así decirlo, Exacto, exacto. con la salvedad de que son militares, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ellos tienen la tranquilidad, y yo creo, o esa es mi intención, que ellos tengan la confianza en mí como ese médico de familia, ese médico que cuando tienen pues, patologías banales o patologías un poco más relacionadas con la actividad de su trabajo, al yo ser también militar y al yo trabajar con ellos codo con codo, pues entiendo mejor mucho su patología, sus periodos de recuperación, las recomendaciones, digamos, y el plan terapéutico que tengo que seguir siempre yo guiado y acompañado de los especialistas, tanto civiles como militares, y que les ayudo pues eso, a superar sus bajas médicas, a superar su patología banal que tienen el día a día y a la otra parte importante de nuestro trabajo en la UME, que es a salir de intervención, a salir de las emergencias y a apoyarles para que ellos puedan hacer bien su labor y además ese plus de ayudar a la población civil que esté afectada en esas emergencias. Vale, entonces, el médico, perdón, el militar que estaba en tu cupo, por así decirlo, no necesita, o sea, no necesita luego tener otro médico aparte, a priori, o sea, no necesita otro médico de familia, ¿no? Necesita con que simplemente tuya toda su prevención cardiovascular, lo que tú dices, su patología a lo mejor banal o patología más del día a día, todo eso te puedes encargar tú perfectamente, ¿no? Yo me apoyo también mucho en lo que es la parte civil, ¿vale? Porque al fin y al cabo cada militar tiene su cobertura sanitaria a través de IFAS, digamos. Entonces yo ten en cuenta, Jesús, que yo soy una persona única. Entonces muchas veces también estoy comisionado trabajando fuera de lo que es la base o bien fuera de intervenciones, como te comentaba, concursos, etcétera y tal. Entonces yo también me apoyo mucho de lo que es el papel del médico civil. Es más, yo lo veo más como una simbiosis, no como un alternativo, pero es verdad que yo sí que tengo esa visión general muchas veces que a lo mejor los médicos fuera de la calle no lo tienen porque no tienen este seguimiento del paciente. Entonces yo generalmente sí que tengo esa visión general y me conozco por su historial clínico y sé guiarles un poco en todo eso que me comentabas. Vale, y yo te pregunto, has dicho una referencia que me parece muy importante y que creo que habla muy bien de la idea que se tiene, ¿no? Del sistema sanitario militar, que es la palabra equipo, cuando te refieres Sí. a tus enfermeros y a tus técnicos. Y claro, a uno y a mí, entre otros, se nos viene la pregunta a la cabeza de la relación que tienes con tu equipo. ¿Es una relación como puede tener, pues eso, en un centro de salud, un médico con su enfermero, con celadores y tal? ¿O es una relación más piramidal, a lo mejor, como suele ser en estamentos militares? Pues mira, es una relación muy, muy curiosa. A ver, nosotros, yo siempre se lo digo así a mi gente, no dejamos de ser militares. Todo eso lo llevamos intrínseco y lo llevamos impregnado en nuestro ADN. Y la estructura militar es una estructura jerárquica. Por eso funcionamos tan bien. Entonces, eso hay que tenerlo recalcado y hay que tenerlo firme. Pero te digo que se crea esa pequeña como incidencia o diferencia dentro de lo que es los equipos sanitarios. Y es que yo, por ejemplo, a pesar de ser teniente, llevo a mi cargo a 2 capitanes enfermeros que están en mi equipo, digamos, y que yo soy su jefe funcional. Lo bueno de mi equipo de sanidad, hablo, es que el trabajo es muy llano. O sea, es decir, la relación es muy llana. Sabemos respetar, digamos, esa estructura jerárquica cuando hay que respetarla en determinadas situaciones, pero a nivel funcional, a nivel clínico, el trabajo es muy llano y la verdad es que como la confianza y que tenemos unos y otros y lo que hemos vivido hacen que la relación sea muy diferente a lo que uno está acostumbrado a lo mejor en un hospital o un centro de salud. Yo creo que es una amistad, un compañerismo, una camaradería que gente que se externa a la milicia es difícil de explicar, porque todas esas situaciones que vives con ellos, el convivir con tu compañero 24 horas durante un montón de días, por ejemplo en la Dana, como bien comentabas al inicio, el dormir con él, el comer con él, el que vea tus momentos malos, tus momentos buenos, el atender a pacientes, el tener errores, aciertos, vivir todas esas experiencias conjuntas hacen que esa relación sea diferente a lo que se puede vivir a lo mejor en un hospital o en un centro de salud, que puede ser algo más limitado a lo profesional. Luego, obviamente, te llevas mejor con unos o con otros, pero esta relación
que yo creo que es lo bonito de la milicia, esa camaradería, ese compañerismo, es diferente. Yo lo veo diferente, la verdad, Jesús. Yo, vamos, estoy completamente de acuerdo. Supongo que al final vivir situaciones, como tú has dicho, la de la Dana y situaciones que hablaremos ahora en siguientes palabras, yo creo que le dan como al final, las situaciones peligrosas, tensas, las situaciones en las que hay, pues eso, vidas en juego, que situaciones así, siempre generan quizás una unión más especial, lo que comentas. Y precisamente para que la gente que nos escucha lo entienda, antes de entrar más en cosas puntuales, me gustaría que nos explicaras de forma llana, tanto a mí como a los oyentes, qué es la UME y cuándo interviene y cuándo no. Y ya que estamos el ejemplo de la Dana, ¿por qué intervino la Dana, por ejemplo? Si nos puedes poner un poco el ejemplo Vale. para entenderlo nosotros. Vale, bueno, tú has hecho una muy buena introducción, la verdad, y es que hay poco que añadir a esa síntesis que has hecho tú al principio de lo que es la UME. Es una unidad que se creó en 2005, pues como un refuerzo, ¿vale? Para apoyar a esos organismos civiles que ya existían para afrontar la emergencia y apoyar un refuerzo en estas situaciones pues, de catástrofe, de emergencia o de calamidad pública, tanto dentro del territorio nacional como fuera, como bien has comentado, que es una cosa que a veces se obvia. Esto lo convierte en una unidad única, porque incluye lo que te comentamos, la disciplina y la estructura militar, ¿vale? Porque no se nos tiene que olvidar que es una unidad militar, pero tiene esa capacidad técnica, esa especialización, que a mí es lo bonito que me parece de la UME. Yo cuando llegué flipaba y digo, esta gente son superhéroes, como decías tú al principio. O sea, Sí. tener una capacidad técnica, una capacidad de especialización que yo no había visto en otras unidades. Y luego tienen esa integración plena en el sistema de protección civil, que es lo que nos hace a nosotros intervenir y participar cuando ocurre una emergencia. El proceso este que me comentabas de cómo nos activan a nosotros, sí. lo que es el procedimiento de activación, pues a ver, primero ocurre una emergencia, ¿vale? Que puede ser de distinta índole, porque nosotros estamos tanto para incendios, como comentabas, como para terremotos, como tanto para rescate en montaña, como está especializado mi batallón en este concreto, tanto para espeleosocorro, inundaciones, es que se me ocurren un montón de escenarios. Pues en el momento que se detecta esa emergencia, en la comunidad autónoma, que generalmente son de las regiones de zona de acción, porque como te he comentado previamente a iniciar la grabación, hay diferentes batallones a lo largo de España. Es decir, no hay una sola UME. La gente se cree que la UME es un organismo un unificado. organismo único, sí, es verdad. Y en parte tienen razón, porque es verdad que somos un organismo único, pero que tiene pequeños brazos. Y esos pequeños brazos se reparten a lo largo de España, geográficamente, estratégicamente, en 5 batallones, ¿vale? Que están repartidos en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Zaragoza y en León. Y luego hay un sexto, que es el regimiento de apoyo a las intervenciones, ¿vale? Que es más especializado y un poco más complejo. Entonces, cada batallón, ¿vale? Es importante que te explique esto, ¿vale? Para responderte la pregunta. Cada batallón tiene lo que nosotros denominamos las zonas de acción. Y las zonas de acción no es más que la geografía que ese batallón cubre, ¿vale? Es decir, la zona de Madrid, o sea, el batallón de Madrid, pues cubrirá Comunidad de Madrid y alrededores, ¿vale? Al igual con el de Zaragoza y León. De tal manera que se solapan todas las zonas de acción para cubrir todo el territorio nacional, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde ocurra la emergencia, esa región, esa comunidad autónoma, hace una solicitud, digamos, al Estado, a la delegación del gobierno, y esto es evaluado y se transmite a los ministerios correspondientes para activar este plan de protección civil y de emergencias que te comentaba. Y entonces, en el caso de que esto se considere necesario, se decide la activación por parte del Ministerio Interior y Ministerio de Defensa y se avisa ya a lo que es Cuartel General de UME y se activa a la Unidad Militar de Emergencias para esa región en concreto. ¿Qué pasa? Porque se pregunta a la gente, hombre, ¿y por qué en la Dana, que fue una cosa tan grande? Pues claro, cuando son emergencias tan grandes como ha pasado en la Dana, como ha pasado en los incendios de este verano, que han sido terribles lo que ha pasado en la zona noroeste de la península, pues cuando son emergencias tan grandes lo que se hacen es que los 5 batallones ponen su fuerza ahí, inyectan su fuerza ahí, porque es necesario. Entonces, Cuartel General, que es, digamos, el cerebro de la UME, es el que gestiona esas fuerzas y las mueve en función de los requisitos de la comunidad autónoma, en función de los requisitos del Estado. O sea, que aunque haya una circunscripción geográfica, si es necesario,
Me refiero que no es estricto, o sea, que pueden moverse de diferentes zonas de España que no hay Claro, vale. eso es, Jesús. Por eso, cuando La Habana se vio tal magnitud de catástrofe natural, que dijeron, aquí necesitamos inyectar fuerza de equipos, logístico, entonces por eso todos los batallones nos volcamos allí a trabajar, porque era necesario, o sea, la magnitud de la situación lo requería. Y al igual que ha pasado con incendios, ha habido momentos que nos hemos plantado con simultaneidad te estoy hablando de 12, 13 incendios de manera simultánea. Incluso a lo mejor alguno más, hablo de memoria. Entonces, claro, para afrontar eso, no un batallón es imposible que lo afronte. Necesita el apoyo del resto de batallones, necesita los equipos, los grupos tácticos para trabajar allí y trabajar todos de manera conjunta. Por eso tenemos ese cerebro que es cuartel general, que es el que tiene la visión completa de la UME y es el que mueve esas piezas del puzzle, digamos. Vale. Ahora, lo has nombrado, el tema de la Dana. Yo creo que es un tema que desgraciadamente a muchos, por las consecuencias, por supuesto, nos ha marcado muchísimo. Y quiero que, como persona que estuvo allí, nos cuentes qué fue lo que te encontraste y qué fue lo que pudo hacer la UME. Porque la gente creo que debe saber el papel que tuvo la UME en esta catástrofe. Pues eso, es que no sé por dónde empezar, Jesús. Te prometo que esta pregunta pues mira, me la han hecho, pues Alberto, me la han hecho familiares, me la han hecho amigos, y es que siempre le digo lo mismo, digo, no sé por dónde empezar. Pues por el principio, lo que te encontraste allí al llegar. Tú cuando te bajas del coche o camión o como fuera. Yo me acuerdo exactamente que esto sucedió un 29 de octubre. Y nosotros estábamos esa misma madrugada, estábamos ya saliendo para Valencia y llegando ya a primera hora de la mañana allí a Puerta de Valencia. Y yo me acuerdo, Jesús, del contraste, porque los que estuvimos allí trabajando, a todos nos llamaba lo mismo la atención. El contraste desde pasar lo que es la zona de Ciudad Valencia, ¿vale? Que la afectación era ahí mínima, a lo que nosotros llamamos allí zona cero, ¿vale? El contraste de caos de la situación que era, es que parecía estar en una película. Al principio era pasar y claro, pasabas por carreteras que no te imaginabas que te ibas a encontrar eso. Todos habíamos visto vídeos de camino allí de Zaragoza a Valencia y todo, pero verlo en persona era algo que era sorprendente. Entonces, la gente me preguntaba mucho, pues, ¿y no te bloqueaste? ¿No tenías miedo? La gente... Y yo creo que todo el mundo, por lo menos esas 2 primeras semanas que fueron de trabajo intensísimo, o sea, yo recuerdo los primeros 15, 17 días de trabajo muy intenso porque la situación lo requería. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, perdón, Alberto, en total? En general, o sea, la operación se cerró ya en 2025, ¿vale? En marzo, si no recuerdo mal, ¿vale? Yo en concreto, yo estuve hasta mediados de enero, ¿vale? De 2025, es decir, desde el 29 de octubre hasta mediados de enero, porque tuve que irme a realizar un curso de especialización, ¿vale? Que luego, si quieres, hablamos de ese tema, de los cursos de especialización de médicos que hay. Sí. Y me tuve que ir porque estaba nombrado y era algo que era obligatorio, o sea, no podía saltármelo. De acuerdo. Pero yo tuve compañeros que estuvieron cerrando misión hasta marzo de 2025. O sea, fíjate el trabajo, Madre mía. Son un montón de días de operación. O sea, yo creo que la operación más larga que ha tenido la UME, sin duda. Nosotros veníamos acostumbrados a operaciones, generalmente son operaciones de una longitud que no suelen ser muy largas, ¿vale? Eso es un poco el ritmo que veníamos acostumbrados. Y es verdad que la magnitud de lo que pasó allí, había un trabajo brutal y estuvimos hasta el último momento que nos dictó el pueblo valenciano. ¿Y cómo era tu dinámica, Alberto? La dinámica de tu equipo en un día de Dana, por así decirlo. ¿Cómo Mira, Jesús, nosotros teníamos allí 2 prioridades, ¿vale? Nuestra primera prioridad, que siempre es esa prioridad por nuestra parte, por los equipos sanitarios de UME, es cuidar de nuestro personal de intervención. Es decir, teníamos a gente metida hasta el cuello de barro, literalmente, salvando vidas, limpiando garajes, limpiando calles, trabajando con maquinaria pesada un montón de horas. Ocurren accidentes, ocurren cosas. Entonces, nuestro primer objetivo, cuidar a nuestro personal. Que estén operativos y funcionales para poder cumplir la misión, que es el objetivo. Y lo segundo, que fue una cosa
un poco pionera, ¿vale? Pero dada la situación, así se hizo y funcionamos muy bien. El servicio de emergencia de la Comunidad Valenciana tenía una falta de ambulancias de soporte vital avanzado que tuviesen capacidad todoterreno. Y gracias a Dios, la UME tenía varias ambulancias con soporte vital avanzado, con enfermero, médico y técnicos, con capacidad todoterreno y que se podían mover libremente por la zona cero. Entonces, nosotros hicimos una integración con ese servicio de emergencias y entonces les ayudamos a dar ese soporte vital avanzado funcionando como una UBI móvil. Anda. Funcionando como una UBI móvil más. Es decir, nosotros teníamos nuestro sistema de comunicación militar, digamos, y nuestro sistema de activación civil como una UBI móvil normal, y entonces ellos estaban súper agradecidos con nosotros porque les dimos la capacidad de aportar ese personal facultativo, esas capacidades logísticas con las ambulancias. Además, ellos estaban felices porque nosotros, lo bueno de la UME es que la capacidad y la fuerza logística que tiene es brutal, entonces nosotros éramos autónomos. No les pedíamos nada. Es decir, nosotros no necesitamos abastecimiento de medicación, de fármacos por su parte, porque nos abastecíamos con nuestra propia farmacia. Y entonces ellos estaban felices porque tenían esa capacidad extra que no permitía, porque gracias a nosotros, está feo que lo diga, pero bueno, fue así, gracias a nosotros y al resto de compañeros que también ayudaron. Está feo, ¿no, Alberto? Está fantástico que lo digas. Bueno, pero gracias a eso, pues pudimos dar esa cobertura de todos los problemas que hubo allí, porque al fin y al cabo hacía falta esa capacidad de soporte vital avanzado, claro, porque ocurrían cosas. Eso te iba a decir, ¿qué tipo de patologías o de cosas tuviste que atender o tuviste que ver? Pues es curioso, Jesús, y fíjate que me quedé con ganas de hacer un estudio. ¿Vale? Y esto lo hablaba justo con mis padres, porque tú sabes que yo soy un tío muy curioso y mis padres, que también son médicos, pues lo hablaba con ellos. Y le decía, es curioso la curva de la patología que hemos ido atendiendo. Al principio, ¿cuál es la patología típica de una emergencia de esta índole? Patología principalmente traumática, ¿vale? O junto con alguna, entiéndeme, alguna crisis de ansiedad, etcétera y tal, pero principalmente eran, vamos, yo el primer paciente que atendí fue un paciente politraumatizado, que nunca se me olvidará ese paciente, porque yo, médico Nobel, porque eso te voy a decirlo, uno tiene que ser humilde en esta vida. Yo tengo 25 años, soy un médico Nobel, que me falta muchísima experiencia, y el primer paciente que me encontré en La Dana fue un paciente politraumatizado con fractura de pelvis, fractura de fémur completa, que llevaba 17 horas en un concesionario, en una mesa de escritorio, tirado y muerto de dolor. Madre mía, un regalo. Ese fue el primer paciente que me encontré. Madre mía. Además que me acuerdo perfectamente, porque voy a contar la anécdota, porque es que yo creo que es para contarla, cómo se tiraron en la carretera para parar nuestra ambulancia, cómo nos bajamos nuestro equipo, como buenamente pudimos entre el barro para atender a este paciente, y estaba una enfermera con el paciente, una enfermera civil que se había quedado con el paciente, se habían quedado encerrados en este concesionario, y con un pequeño botiquín que se habían encontrado allí, la pobre enfermera había hecho un cóctel analgésico oral, con nolotil, con... no me acuerdo con qué le había puesto, un cóctel analgésico oral, y además había encontrado una vía con un suero, y creo que le había puesto, no sé si un enantio, no me acuerdo qué, y la pobre, una persona que tenía muchísimos más años de experiencia que yo, que trabajaba en UCI, y me decía, por favor, me decía llorando, me cogía el brazo y decía, Jesús, por favor, dime que lo he hecho bien. Me decía a mí, por favor, dime que lo he hecho bien. Pues por supuesto que lo he hecho bien. De aquí si nos oye, vamos, se lo trasladamos. Y yo le di las 1000 gracias. Hombre. Cogí la transferencia que me hizo una muy buena transferencia para lo nerviosa que estaba. Analgesié aún más al paciente, pues estaba el pobre, que si no, no lo podíamos mover. Y ese fue el primer paciente que llevé a la FE. Madre mía, pues es un buen bautizo, ¿eh? Es un buen bautizo, ¿vale? Sí, entonces, sí. Bueno, me reitero la pregunta, pero es que la verdad es que eso es una cosa que mi enfermero, si oye este podcast, acordará de mí, porque los dos nos quedamos un poco en shock, porque claro, cuando atendimos a ese primer paciente, vimos realmente la magnitud de lo que era la emergencia. Alberto, ¿y vosotros montáis, por así decirlo, hospitales de campaña donde atendéis allí a los pacientes, por ejemplo, de este perfil? ¿O en este caso lo trasladáis en ambulancia a un hospital civil este caso, cercano o militar? ¿Cómo sería? En este caso, Jesús, teníamos perfectamente la capacidad de trasladar a los pacientes con unos periodos de traslado no mayores a 30 minutos. Te estoy hablando, o sea, que es que éramos bastante eficientes en ese aspecto para cómo estaba la situación. O sea, te estoy hablando que el barro
nos llegaba muchas veces a la ambulancia metro y medio de barro, ¿eh? Madre mía. Las O ruedas sea, de la cubría... ambulancia tenían, o sea, las ruedas de No, vuestras no, ambulancias claro, tenían es que que ser. son unas ambulancias que vienen con snorkel, o sea, se pueden meter, digamos, en partes cubiertas por agua, etcétera y tal, y por eso funcionaban tan bien. De hecho, cuando llegábamos al hospital, la gente, me acuerdo que se nos quedaba mirando como diciendo, ¿de dónde viene esta gente? Porque claro, en Valencia estaba la situación normal y claro, de repente nos veían bajar con los uniformes así, con la ambulancia así, y decían, ¿de dónde viene esta gente? ¿Me entiendes? Entonces, ahí principalmente nuestra labor era asistir al paciente, hacer una primera asistencia, estabilización y salir pitando al hospital, guiados por el CICU del servicio de emergencias, que nos decía en el centro de referencia al que teníamos que llevar al paciente, lo dejábamos, hacíamos una transferencia rápida y volvíamos a zona de emergencias. ¿Y Esa era a nuestra qué hora labor. terminaba vuestro día, más o menos? Nuestro día, eso es una muy buena pregunta. No tenía fin, A ¿no? ver, los primeros días, pues depende. Es que la pregunta es depende. Es verdad que nosotros, digamos, el trato que hicimos con el servicio de emergencias es que hacíamos guardias de como turnos de 12 horas, para que me entiendas, 12 horas de arco diurno y luego 12 horas de arco nocturno, ¿vale? Para partir un poco los equipos. Pero bueno, luego, por ejemplo, yo en mi batallón solo existe la figura de un médico. A mí no se me ocurre venir de una jornada laboral, haya estado las horas que haya estado, que generalmente he estado unas 17 horas o 18 horas trabajando, a mí no se me ocurre denegar la asistencia a un compañero. Claro. Yo muchas veces llegaba de trabajar de estos turnos que eran bastante fatigados, como puedes ver, porque no parabas, era dejar a un paciente y volver a por otro, así continuamente, pero claro, luego tenía que atender a mi gente, que mi gente tenía pues problemas traumatológicos, pues porque se habían caído en una alcantarilla, porque se habían dado un golpe, porque tenían una úlcera corneal, porque tenían una infección de vías respiratorias altas o cualquier cosa que puede parecer banal, pero yo estoy para ellos. Entonces... Y Alberto, una duda que también me surge, obviamente estamos hablando de sobre todo, bueno, problemas orgánicos, ¿no? De traumatológicos, efectivamente, pero ¿tuviste que lidiar con mucho problema psicológico? Incluso te diría que no solamente de la gente, sino incluso hasta de compañeros. O sea, ¿viste algún problema a ese respecto o no? Claro, nos ponemos a hablar, Jesús, y me voy un poco por las ramas. No, Pero no, porque es tú lo que te digo, adelante, adelante. es difícil porque es mucha información, pero es verdad que me hayas hecho la pregunta de la patología. Ese Sí. primer tramo, ¿vale? Que te había dicho, es un poco el tramo de patología traumática, ¿vale? Que es que principalmente lo que veíamos era patología traumática, ¿vale? Por gente que había sido pues arrollada bien por el barro, había tenido algún tipo de problemas, ¿vale? Y fue lo que vimos un poco esos primeros días, ¿vale? O también mucho voluntario que tenía problemas porque se hacía alguna herida, manejando maquinaria o limpiando enseres, etcétera. Eso es lo que vimos al principio. Luego es verdad que hubo un gran pico de enfermedad cardiovascular. O sea, ¿cuántos síndromes coronarios agudos tratamos? Te estoy hablando de personal civil, Muchísimos. Traté muchísimos. El factor de estrés, el factor de estrés que tanto decimos los médicos, fue clave. O sea, yo decía a mis amigos, digo, no os podéis creer, o sea, era síndrome coronario tras síndrome coronario tras síndrome coronario, además complejos, generalmente complejos. O sea, de entrar en sala de hemodinámica en 30 minutos porque si no se ponían muy malos. Entonces, también tuvimos ese pico de enfermedad cardiovascular, también tuvimos algún que otro ACV, alguna IT. Entonces, también estuvimos esa fase, digamos, de cardiovascular. Y luego, cuando pasaron un poco esas primeras semanas de estrés, de emergencia, y cuando la gente empezó a asimilar la magnitud, lo que mucha gente, es que sé que se ha hablado mucho, pero es que qué barbaridad, Jesús, lo que la gente valenciana hacía. O sea, yo he visto a gente perder absolutamente todo y que te sacaban el café por la mañana y habían perdido la casa, habían perdido el coche y todo, y te los tenías ahí sacándote café. Entonces, es que sale como lo más bueno de la gente en los momentos más críticos, ¿verdad? Sí. He visto cosas muy bonitas de cómo es el ser humano, cómo puede llegar a ser en estas situaciones tan críticas como comentas. Pero bueno, lo que te estaba comentando, cuando la gente asimiló lo que realmente había pasado, empezaron, como bien dices, el problema psiquiátrico. Empezaron también descompensaciones de pacientes crónicos, porque no les llegaba a lo mejor bien la medicación, porque hay gente mayor que no tenía familiares a lo mejor que las acompañase o no estaba nada dependiente de ellos. Empezaron mucha crisis de ansiedad en población civil,
algún que otro intento autolítico, desgraciadamente, que tuvimos que atender. Y pues claro, lo que es cuando el ser humano asimila lo que le ha pasado, porque al principio todo el mundo se pone a remar, todo el mundo le sale un poco, yo creo que ese índice de supervivencia, digamos, es instinto, pero luego cuando asimilas lo que ha pasado... Y pues, Alberto, y en tus compañeros, que porque al final uno supone o cree suponer que, claro, que los militares, ¿no? Te hacen mucho cuero, son gente dura, ¿no? Que al final, pues esto pues ya está en su día a día y como que parece que a esto no le afecta. Mi pregunta, ¿esto es así? ¿O verdaderamente dentro sí que te encuentras cosas que cambian este Obvio, discurso? Jesús, yo a todo el mundo se lo digo, y eso lo trato mucho con mis pacientes que son militares, y les digo, no se os tiene que olvidar que sois personas. Claro. No se os tiene que olvidar que sois personas. Muchas veces nosotros, es verdad que por nuestra profesión, pues tenemos un aguante, un límite de estrés mucho más alto generalmente que el de la población normal, pero porque nuestra propia institución nos lleva a eso. Entonces, generalmente el paciente militar tiene la capacidad de aguantar situaciones estresantes mayores que personal civil, pero por la propia instrucción que nosotros tenemos y porque estamos acostumbrados, digamos, a trabajar en esos entornos. Entonces, yo veía mucha menos patología psiquiátrica, psicológica en los intervinientes, porque ellos veían tal la necesidad de trabajar que, lo que te digo, muchos tenemos esa capacidad de hacer un clic y entrar en manera automática. Eso. Que luego es verdad que a posteriori, pues yo muchas veces tenía que hacer un poco de terapia en grupo, hablar mucho con ellos, ¿vale? Simplemente a veces ellos querían simplemente hablar, que ver que tú eras una persona que también estabas estresado, que estabas igual que ellos habían vivido situaciones difíciles, te las querían contar, pero es verdad que yo me sorprendo de la profesionalidad de mis compañeros, de cómo han sido capaces de superar todo lo que han vivido ahí. Ahí, no, sin duda, ahí, ¿Sabes? ahí queda. Alberto, como es verdad que tenemos 1000 preguntas que hacerte y tampoco queremos robarte tiempo, voy a tener que hacer algún salto temporal porque... Sí. también... Tú libremente, tú redirígeme porque sabes que me pierdo, que hablo con los codos. No, y vamos, y nosotros encantados, Alberto, ¿verdad? El salto temporal viene sobre todo a esa gente que te está escuchando y le está entrando el gusanillo de ser igual que tú, o al menos entrar en tu mundo, ¿no? Entonces, Sí. yo te quisiera hacer 2 preguntas fundamentales, para dejar claro. Uno, ¿cómo alguien acaba siendo médico militar de la Unidad Militar de Emergencias? Eso por un lado. Uh-huh. Y en segundo caso, ¿cómo se forma o se especializa luego, lo que nos diste una pincelada antes, ya estando dentro de esta unidad? ¿Cómo se forma y cómo es esa formación ya dentro, ¿no?, de la maquinaria? Vale. Pues, a ver, las dos vías, me preguntas, entiendo, por las vías de acceso, sí, ¿no? Justo, sí, eso es, ¿no? a eso me refiero. Sí. Hay 2 vías de acceso principalmente para ser médico militar. Está la primera vía, que es la que yo elegí, que es la que mayormente desconoce la gente, y es la posibilidad de hacer la carrera de medicina dentro del ejército, es decir, siendo militar, ¿vale? Esto es a través de hacer la selectividad, ¿vale? Uh-huh. Tú obtienes una nota de selectividad que, adelanto, para que la gente no se haga falsas ilusiones, la nota de corte es bastante alta, es más o menos la media de la nota de corte para medicina civil, ¿vale? Porque que tengan en cuenta la gente que las plazas son bastante limitadas y que son ofertadas para toda España. Y luego tienes que hacer un concurso oposición, es decir, tienes que hacer una oposición con tu examen de inglés, tu psicotécnico, tus pruebas físicas y tu examen médico. Entonces, una vez que tú pasas todo eso, tú entras como apto, tú eres un candidato apto. Y lo que hacen es, imagínate, en mi año, por ejemplo, sacaron 30 plazas. Pues con esos personales que son aptos y que se han presentado a la oposición, yo cojo las 30 mejores notas de selectividad. Y esos 30 candidatos son los que van a iniciar la formación como médico militar. Uh-huh. Y hacen la carrera, que es un convenio que hay con la Universidad de Alcalá de Henares, a la vez que hacemos toda nuestra formación militar, pues en las diferentes academias que hay repartidas por España, y principalmente el 90% de nuestra formación se centra en lo que es nuestra academia, que es la Academia Central de la Defensa, que se encuentra en Madrid, al lado del Gómez Ulla del Hospital Militar. ¿Vale? Uh-huh. Eso es, de manera resumido, un poco la primera... Lo has explicado muy bien. Y ahora lo otro sería la especialización, ya dentro del
dentro de la maquinaria de... Es decir, ¿qué hago? Yo me meto, ¿no? Imagínate que yo me quiero meter. Luego, ¿cómo me hago, por ejemplo, traumatólogo, médico de familia, cardiólogo? ¿Eso existe? ¿Es así? Sí, me ha quedado explicarte la otra vía, Jesús, que es entrar siendo médico civil, hacer una oposición, que es una oposición vía examen con estos reconocimientos que he dicho, y serías médico militar, haces un año de formación militar y ya sales como teniente, ¿vale? Esa es la otra vía. Entonces, ¿cómo es la especialización que tú me comentas? Sí. Pues es un poco diferente, ¿vale? La gente que entra con la carrera por la vía civil, cuando hace esta oposición, elige ya la especialidad que va a ser, la especialidad que oferta defensa, en función de la nota que saque la oposición, ¿vale? Y nosotros, el personal que lo hemos hecho dentro del ejército, la carrera, tenemos que hacer 3 años en una unidad, ¿vale? Como estoy haciendo yo en este caso. Yo no soy especialista ahora mismo, soy un médico generalista que hago mis 3 años como médico militar en una unidad y luego a partir de ahí hacen un concurso oposición por una serie de puntos que no voy a entrar en ellos, en las cuales yo elegiré especialidad en función del puesto en el que quede y en función de las especialidades que oferta defensa. Vale. De un sistema, bueno, más del estilo MIR, ¿no? Más o menos. Sí, a ver, la gran diferencia de nosotros es que nosotros no hacemos MIR, es un concurso interno entre los médicos militares. Lo que pasa es que una vez que elegimos la especialidad, sí que nos integran con los MIR. Nos integran con los MIR y hacemos la residencia como uno más de ellos. Como uno. Yo creo que es lo que tiene que ser, porque al fin y al cabo tenemos nuestra carrera al igual que ellos y tenemos que integrarnos con ellos porque tanto ellos aprenden de nosotros como nosotros aprendemos un montón de los civiles. Un montón. Yo creo que la simbiosis, Alberto, sin duda, sí. es la clave. Vale, pues ahora... Yo considero que es esencial. Ahora, haciendo este salto temporal, hemos ido al pasado y ahora voy al futuro. Me lo comentaste antes en la entrevista y me quedé así un poquito sorprendido. Quiero que la gente que nos escuche sepa que el doctor Villafañez en breve va a estar en Irak. Y yo le pregunto al doctor Villafañez cómo acaba un chaval de 25 años, teniente médico de la UME, cómo acaba en Irak y qué se espera de él allí. Pues una labor bastante similar a la que, digamos, puedo hacer yo en una intervención, como hemos dicho. Lo que pasa es que mi intervención, en vez de ser en Valencia, en vez de ser en la zona norte por los incendios, pues va a ser en una misión internacional, en este caso una misión de OTAN, pues con el resto de mis compañeros que están allí ya desplegados. Entonces, yo voy a cuidar de ellos, voy a cuidar de su operatividad, de que todo el mundo esté en condiciones óptimas de salud para que puedan realizar su misión. ¿Es tu primera misión en el extranjero? Es mi primera misión en el extranjero. Sí que he hecho alguna activación, digamos, con UME, por ejemplo, en Austria, en el extranjero, pero no es una misión como tal. Es mi primera misión, digamos, internacional. Vale. Y en este tipo de misiones, Alberto, ¿tienes trabajo digamos, en campo abierto, que se suele decir, digamos, en zona de conflicto? ¿O estás a lo mejor como en la campo base, en el campamento base, algo así? Principalmente nuestro trabajo es en campo, digamos, en lo que es la base, ¿vale? Pero sí que es verdad que nosotros, allí el equipo de sanidad que somos es un equipo muy pequeñito, es una célula de estabilización que en determinadas ocasiones, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho ahí porque todavía no estoy impregnado, digamos, del contexto total de la misión. Hasta que no esté allí no me enteraré bien. Pero sí que es una pequeña célula de estabilización que puede salir con esos equipos operativos si ellos necesitan apoyo, si ellos necesitan la cobertura de esa célula de estabilización. De acuerdo. Y tú allí, Alberto, cuando estás, o sea, supongo que es a lo mejor similar, ¿no? Pero ¿ante quién, o sea, quién está por encima tuyo, ante quién respondes en este caso? Pues allí, digamos, hay un jefe, digamos, lo que nosotros decimos la Force Protection, ¿vale? Que es, digamos, todo el contingente español que va allí. Hay un jefe allí en ese caso que es la máxima autoridad, digamos, de España en ese momento allí, ante el cual pues yo respondo y yo estoy bajo sus órdenes para lo que él ordene y él considere. Perfecto. Alberto, como se nos está acabando el tiempo del podcast y la verdad es que se me están quedando un montón de preguntas en el tintero. Yo creo que habrá que hacer un 2.0 de esto próximamente. Madre mía, llevamos 40 minutos, ni me había dado cuenta. Sí, esto es así, pero bueno, no te quiero tampoco robar más tiempo, pero sí que hay algunas cosas que no me quiero dejar en el tintero. Mira, la primera pregunta es
es sobre todo que quiero que traslades un mensaje de ánimo para aquella persona que sienta curiosidad por este camino, pero no se termine de atrever. Quiero que se lo vendas un poco, ¿no? ¿Cómo se lo Vale. vendería? Mira, yo soy una persona muy realista, ¿vale? Jesús, tampoco Sí, me parece que uno tiene que exponer las cosas tal y como son. de Lo acuerdo. primero, que se informe, que pregunte sin miedo a conocidos que puedan tener a alguien relacionado con la sanidad militar, a través de foros, a través de algún portal de defensa, que pregunte y que se informe de todo. Porque esta profesión, la verdad es que, a ver, yo qué te voy a contar, es que yo soy poco objetivo porque soy muy vocacional y a mí me encanta lo que hago. Pero también, como todo en la vida, tiene cosas negativas y tiene puertas que uno se cierra cuando uno elige esta opción. Entonces, eso lo tiene que tener en cuenta y, como yo digo, tiene que tener toda la baraja sobre la mesa para saber a lo que se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero el día de mañana es a mi lado a compañeros que les guste su trabajo, que estén motivados, que quieran darlo todo pues, por defender su nación, por su trabajo, porque es un trabajo muy vocacional y que requiere muchas veces ese plus de extra. No jugamos tanto con horarios cerrados de yo cojo a las 3 y me ficho. Aquí muchas Claro. veces se pide esa voluntariedad extra, esa proactividad que yo tanto pido en mi gente. Yo intento buscar en mi equipo, yo se lo digo muchas veces, digo, los conocimientos que vosotros tengáis me dan igual. Digo, los otros facultativos os podemos enseñar. Yo quiero proactividad en vosotros. Y eso es un poco lo que se busca, yo creo, en general en el ejército. Si tú eres una persona proactiva, tú eres una persona que le gusta vivir experiencias, que son las experiencias que te dan aquí, son únicas. Si eres una experiencia que busca valores, los valores que ofrece el ejército para mí también son únicos. Ujú. Ese compañerismo, esa camaradería que contaba antes, Sí, yo no la encuentro en otro lado más que en la milicia. Si tú eres una persona que le gusta esas cosas, este es tu sitio. pues Pero yo creo que es un mensaje fantástico para, para cerrar la entrevista, Alberto. La verdad que de verdad te tengo que agradecer tu tiempo y tu explicación tan rica, ¿no? De todas las cosas que te he preguntado, porque la verdad que a mí, y espero que a los oyentes les haya quedado muy claro o bastante claro cuál es tu papel, quién eres y qué es lo que implica ser médico militar. Yo lo primero que voy a hacer es emplazarte para una segunda edición. Si te parece vale, bien me del, parece fenomenal. de esto, porque además, conforme además vayas haciendo tu práctica, bueno, pues también irás estando en sitios y también pues nos puedes ir contando un poco pues qué cosas has aprendido, qué cosas has visto, que yo creo que a la gente, vamos, le resultarían súper interesantes saber detalles de tu experiencia médica. Esta entrevista sobre todo ha sido más general para conocerte, pero es verdad que hay muchas cosas concretas que estoy seguro que la gente está deseando eh, saber de ti, saber de lo que hace un médico militar, vamos, y de la UME en general. Yo simplemente, Alberto, aprovecho también para trasladarte mi voz, pero vamos, estoy seguro que la voz de muchísimos oyentes y de muchísimos españoles que nos oyen, bueno, y de gente de fuera, por supuesto, un agradecimiento enorme a tu labor, no solamente en la Dana, sino en general a saber que estás ahí, porque realmente como civil, saber que en mi país tiene un activo, tiene un cuerpo como la UME que va a estar ahí para cuando, espero que no ocurran desgracias, pero para cuando ocurran problemas de esta índole, a mí es que me llena de orgullo, de verdad lo tengo que decir, y también de mucha tranquilidad. Yo estoy seguro que la gente te lo dirá, ¿no? Esto, Alberto, que vamos, que nos das como mucha seguridad y mucha tranquilidad. A ver, yo creo que ese es un poco también el objetivo, ¿no? O sea, aportar ese apoyo, ¿no? Eso, como he dicho, esa simbiosis, esa tranquilidad de decir, tengo una unidad con una capacidad que la gente muchas veces ni se imagina a nivel logístico, a nivel de especialización, como contaba al principio. Entonces yo creo que es lo que tenemos que dar. Esa es nuestra visión y nuestra misión. La gente tiene que tener esa tranquilidad, esa seguridad y en que estaremos ahí cuando se nos necesite y cuando se nos ordene y hasta el tiempo que se nos ordene y además con buena cara, porque yo creo que lo bueno de esta unidad es que la gente se pelea, se pega por entre esta unidad, porque es lo bonito que tiene, que es muy reconfortante a nivel profesional. Es verdad, Jesús, que es muy exigente, muy exigente. Para todo compañero que me escuche de la UME lo sabrá, muy exigente y lo recalco, pero esa
ese confort profesional que a uno le provoca cuando está cara a cara trabajando con población civil en una emergencia, cuando una persona lo ha perdido todo y solo te tiene a ti, como dices tú, y tú eres el que le puede dar esa tranquilidad, el que le puede dar esa mano. Vamos, es que yo creo que esas inyecciones lo valen todo, valen todo en este trabajo. Pues Alberto Pérez Villafañez, ha sido un placer enorme tenerte y esperamos volver a hablar pronto, de verdad. Muchísimas gracias. Darte las gracias, Jesús, por las palabras que me has dado y de verdad que no me las merezco. Las palabras se las transmito a todos mis compañeros, en concreto a los de mi equipo, de mi batallón, y eso, darte muchísimas las gracias por invitarme. He estado súper cómodo y que yo estoy encantado de ayudarte lo que pueda, porque yo sí que te admiro como profesional, por lo creativo que eres, vamos, es que tú sí que eres un referente a seguir, vamos, ya te lo digo yo. Bueno, es que vale, no dormir la siesta da para mucho, Alberto, siempre lo digo. Bueno, muchas gracias, Alberto, cuídate. Venga, adiós, un abrazo. Chao. Y aquí termina el episodio de hoy. Si le ha gustado, compártalo con sus colegas o amistades y suscríbase a MedQuick Podcast en su plataforma favorita. Y si quiere ir un paso más allá, visite la web www.medquickurg.com. Gracias por estar al otro lado.